Muy buenas tardes a todos y a todas. Son exactamente las 8:15. Bienvenidos a este evento de Nestlé, donde juntos vamos a descubrir un nuevo universo. Yo voy a ser vuestro maestro de ceremonias y como queremos descubriros universos, pues os vamos a descubrir el de la televisión. Vamos a empezar por, como nos queda un poquito, os vamos a contar un poco cómo va esto. Aquí está todo el equipo, el que está detrás de que todo esto salga online en todos los puntos donde estáis ahora, que estáis muy lejos, pero todo se nos ve. Es el equipo A, podéis saludar. No levantéis mucho la mano de los botones, pero venid para acá, os voy a seguir, porque sois tan importantes para Nestlé que lo vamos a dar todo. Os voy a enseñar algo que nunca se enseña, ¿vale? Y que es el plató de televisión antes de empezar. Mirad. Tenemos, para que os hagáis una idea, un croma. Esto es un croma. Y lo habréis visto muchas veces en televisión, pero hoy vamos a hacer magia con él. Vamos a descubrir un universo. Entonces, yo voy a chasquear, voy a dar una cuenta a 3, ¿vale, compañeros? Y haré 3, 2, 1 y nos vamos a teletransportar. Allá voy, ¿eh? ¿Estáis preparados? Sujetaros. Allá voy. 3, 2, 1. ¡Ja! ¡Wow! Pues ya estamos en este universo que parece que no, pero esto es una currada tremenda. Pero lo merecéis todo. Os voy a presentar muchas sorpresas y vamos con la primera. Sabéis que Nestlé siempre quiere lo mejor para vosotros, así que han estado aquí pensando los jefes qué podemos hacer y han decidido humor. Creo que está ya preparada la sorpresa. Sí, pues os voy a presentar al artista que tenemos. Me ha dicho que es un artista, sí me ha dicho que le presente, que tiene mucho mérito. Es de los primeros del Club de la Comedia, guionista de radio, guionista de televisión. Y tiene mucho mérito porque a pesar de todo eso no lo conoce nadie. Sí, me ha dicho que le presente. Con todos vosotros, un fuerte aplauso para, ya sabéis que online se aplaude así, un fuerte aplauso para Dani de la Cámara. Gracias. Ay, perdonad un segundo. Soy yo, no sabía cómo presentarme. Bueno, qué alegría más grande estar aquí con todos vosotros. Es verdad que el humor se necesita mucho porque llevamos, ¿qué 2 años llevamos? Porque la gente piensa en el 20, pero ¿y el 21? El 21, Filomena, Quinta Ola, lo de Antonio David y Rocito. O sea, es unos años muy duros y todos queremos volver ya a la normalidad, lógicamente, a la antigua que es la buena. Y por eso estos motivos, estos encuentros son siempre maravillosos, aunque sea online. Os voy a dejar con un jefe que tiene que abrir esto y daros la bienvenida. Os voy a dejar con el director de nutrición infantil de Nestlé Iberia. Os pido un muy fuerte aplauso. Ya sabéis que aquí os escuchamos, no hay que aplaudir, pero sí así se hacen online, para Fernando Carballo. Muchas gracias, Dani. Hablar después de Dani va a ser complicado, ¿no? Porque, claro, con el dinamismo que ha imprimido aquí en el inicio, a mí me va a costar probablemente un poquito más, además porque no hablo castellano tan perfecto. Muy bienvenidos. Bienvenidos a este evento científico. En mi nombre personal y en nombre de Nestlé, quería agradecer vuestra presencia y decir que es un placer enorme estar aquí hoy con vosotros para presentar más una de las nuestras innovaciones. Hablar de innovaciones es muy fácil para nosotros en Nestlé porque, claro, está en nuestro ADN. Es lo que hacemos hace 155 años. Es lo que ha hecho nuestro fundador, Henri Nestlé, hace unos años, cuando ha empezado a, digamos, introducir toda una nueva forma de alimentar bebés en todo el mundo. Lo que vendría a ser una nueva forma de alimentar bebés en todo el mundo. Y esto todo porque ha encontrado una solución para los bebés que en su momento no podían ser amamentados. 5 en cada 10 bebés morían por esa razón. Entonces, esta es una responsabilidad, una herencia importantísima. Desde ese momento que seguimos innovando. Tenemos una historia de lanzamientos importantísimos, de avances muy grandes en la ciencia, desde el primero desarrollo de las fórmulas infantiles, pasando por la primera leche con proteínas hidrolizadas para la prevención de las alergias, más tarde el lanzamiento de los probióticos, más recientemente todo el trabajo que hacemos en las proteínas con una reducción
reducción importante del contenido y una mejora de la calidad con una composición de aminoácidos más cercana a de la leche materna. Es todo un recorrido que hacemos y que hoy es un momento de introducir nuevos avances científicos que os vamos a compartir con un panel de especialistas increíble que vamos a ver más tarde. Pero yo quiero hablaros de nuestra responsabilidad y nuestros compromisos, porque claro, como el líder mundial, tenemos la responsabilidad, primero que todo, de hablar de seguridad. Estamos hablando de alimentar bebés, nuestros consumidores más sensibles de todo el mundo. Y claro, hablar de alimentación durante los primeros 1000 días significa hablar de algo que tiene que tener seguridad máxima. Por eso los alimentos para bebés tienen legislación tan apretada y tan específica. Pero es mucho más que eso, porque cuando hablamos de bebés, hablamos de la mejor forma de alimentarlos, que es la leche materna. Y nuestra responsabilidad también es proteger y estimular como la primera opción para alimentar a un bebé, que es realmente la leche materna, que es la mejor, insustituible e inigualable. Pero hay otra dimensión importante para nosotros en Nestlé. Y hoy es particularmente un día histórico. Hoy es el día en que el grupo Nestlé ha anunciado la inversión de 1.200 millones de francos suizos que vamos a invertir en los próximos 5 años en la agricultura regenerativa. Y en España ya hemos empezado con esto. Estamos trabajando ya con los productores de cereales para papillas infantiles y somos uno de los mercados de Nestlé pioneros en todo el mundo, avanzando en esta responsabilidad que tenemos de disminuir las emisiones de carbono. Hoy hablaremos de cosas muy diferentes de estas, pero estas son responsabilidades que tenemos realmente muy, muy presentes. Entonces, estas 5 características que nos diferencian, la historia, todo el recorrido, las credenciales que tenemos, pero siempre basado en la ciencia, investigación que nos lleva a innovación más relevante y finalmente que nos permite ser el líder con toda la responsabilidad que eso nos aporta. Así que muchas gracias, disfruten mucho de esta sesión y ahora os paso a Marisa Vidal, que es nuestra directora científica. Una buena sesión a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Marisa Vidal, soy directora científica de Nestlé Nutrición Infantil. Y esta noche yo quiero empezar con una imagen. Una imagen porque, como bien se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esta es la imagen. La imagen es la de un niño alimentado por la leche de su propia madre, porque este es el principio de todo. Es el principio de su salud en ese momento y de su salud futura en la vida adulta. Y como bien lo sabemos en Nestlé, promovemos y fomentamos el consumo de la lactancia materna como no puede ser de otra manera, como el alimento ideal para el recién nacido. Lo sabemos que es así y no es ya por falta de evidencia, sino todo lo contrario, porque es que la leche materna ya ha demostrado beneficios a corto plazo y a largo plazo de suficiente peso como para defender y promover este consumo. Se sabe que la leche materna favorece un menor riesgo de infecciones respiratorias o de otitis media o de diarrea. Y a largo plazo se sabe que probablemente produce menos sobrepeso, obesidad, diabetes, así como un mejor desarrollo cognitivo. Pero Nestlé, más allá de promover y fomentar el consumo de la lactancia materna, lo que hace es investigar. A través de su proyecto, su programa científico LIFE, Lactation for Infant Feeding Expertise, lo que hace es avanzar en el conocimiento de la leche materna para precisamente eso, identificar qué contiene y poder mejorar la calidad de los bebés, su calidad de vida, tanto de las madres como de los bebés. En algunos de los aspectos en los que ha profundizado este proyecto, este programa científico, son la microbiota y el microbioma. La microbiota, este conjunto de microorganismos que conviven con las células humanas
Y el microbioma, no solo este conjunto de microorganismos, sino también su genoma y cómo los metabolitos que producen están pudiendo ejercer un beneficio para la salud de ese futuro bebé, futuro lactante. Uno de los componentes de la leche materna que más influencia en esa microbiota y en ese microbioma son los oligosacáridos de la leche materna, los HMO, el tema principal que nos trae a la reunión de hoy. Y es que esos HMO son unos azúcares complejos que están presentes en la leche materna, pero que es que han demostrado que juegan un papel clave en el desarrollo infantil. Tal es el punto que ejercen un papel clave en la barrera intestinal, reforzándola, captando los patógenos, favoreciendo un crecimiento de una bifidobacteria, una flora beneficiosa, una microbiota beneficiosa para el niño, así como educando el sistema inmunitario. Esos HMO, además, sabemos que hay una gran diversidad en la leche materna, más de 200, pero realmente 20, solo 20, son los más estudiados. Y dentro de esos 20, algunos están empezando a tomar cierto protagonismo por la evidencia científica que se está obteniendo de ellos en estudios y se está viendo que tienen realmente efectos concretos sobre la salud del lactante. Sabemos, además, que dentro de todos estos HMOs están agrupados en 3 grandes familias, los fucosilados, los no fucosilados y los sialilados. Y, además, hay 5 en concreto que son de los que vamos a hablar hoy. Hoy podemos hablar de una nueva generación de HMOs seleccionados en base a su evidencia científica por los efectos que producen en el lactante para poder ser incorporados a fórmulas infantiles. Para ello, hace falta un amplio programa de investigación. No puede ser de otra manera. Obviamente, queremos siempre acabar en estudiar o valorar ensayos clínicos en lactantes, pero para ello hay que hacer un camino previo importante, desde estudios experimentales, desde estudios preclínicos, modelos animales, desde los estudios de cohortes madres lactantes que nos permiten asociar una composición con determinados datos clínicos para al final lanzar una hipótesis que sea la que se pueda contrastar en un ensayo clínico para finalmente en lactantes. Dicho esto, hoy vamos a hablar de 5 HMOs y vamos a hablar de 5 beneficios en concreto, no solo sobre la salud inmune y la salud intestinal, que ya son conocidos, sino también la salud metabólica, la salud ósea y la salud cerebral. Con todo esto, muchas gracias. Doy paso al doctor Juanjo Díaz Martín, del Hospital Universitario Central de Asturias. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Marisa, por la presentación. Muchas gracias a Nestlé por haberme invitado a participar y a conocer este tipo de sistema nuevo para la docencia con este croma tan maravilloso. El guión de mi presentación va a ser el siguiente, es de lo que voy a intentar hablar. Y como ha dicho Marisa, pues bueno, parte de lo que tenemos que hablar es de la leche materna, que es una orquesta perfectamente afinada, y dentro de esta orquesta perfectamente afinada hay un ingrediente, concretamente los HMOs, los oligosacáridos de la leche humana, que tienen una misión que está mucho más allá de la meramente nutricional. Tienen unas propiedades bioactivas muy importantes, tienen efectos directos sobre diferentes aspectos de la salud ósea, inmune, metabólica, intestinal y cerebral, y yo me voy a centrar fundamentalmente sobre los efectos sobre la salud inmune y sobre la salud intestinal. En relación a esto, a la salud intestinal, uno de los efectos fundamentales que tienen los HMOs es su efecto prebiótico, es decir, la presencia de HMOs en el intestino va a favorecer el desarrollo de cepas bacterianas que van a ser beneficiosas para el huésped. No todas las bacterias van a crecer igual con la presencia de HMOs. Es especialmente importante el efecto que los HMOs tienen para el desarrollo de determinadas especies de bifidobacterias. Concretamente, Bifidobacterium infantis es uno de los que mejor crece en presencia de HMOs. Bifidobacterium bifidum también tiene un cierto efecto, menor es el efecto para Bifidobacterium longum. En este estudio que les presento a continuación es muy interesante
interesante ver las diferencias que se obtienen en la microbiota de los lactantes en función de que sus madres sean o no secretoras. Esto de ser o no secretora suena como raro, se refiere a que hay madres que tienen un gen determinado, el gen secretor, que condiciona que se pueda añadir una fucosa en posición 2 en la cadena de los oligosacáridos, de tal manera que las madres secretoras van a tener en su leche 2-fucosilactosa. Pues bien, como podemos ver en esta diapositiva, existen diferencias muy notables en la microbiota de los lactantes que reciben leche de madres secretoras respecto de la de madres no secretoras. Es decir, aquellas que tienen 2-fucosilactosa en su leche, las secretoras van a tener una microbiota mucho más equilibrada, con una mucho mayor presencia de bifidobacterias y una menor presencia de bacterias no beneficiosas, fundamentalmente pues, Clostridium, Enterobacterias y Streptococos. Este es un estudio que se ha presentado recientemente en el Congreso Mundial de Gastroenterología Pediátrica, celebrado de forma virtual, en el que se observa cómo un oligosacárido neutro, la lacto-N-tetraosa, es capaz de inducir in vitro el desarrollo de múltiples cepas, múltiples especies de fidobacterias, infantis, longum, breve, etc. Y en cambio no induce el crecimiento de bacterias perjudiciales como podrían ser, por ejemplo, los estafilococos. Pero los oligosacáridos no solo van a favorecer que se desarrollen bacterias beneficiosas, sino que además va a favorecer que esas bacterias beneficiosas se adhieran al epitelio intestinal, donde van a ejercer su efecto beneficioso. En esta diapositiva podemos ver cómo la adición de un compuesto denominado P95, que es oligofructosa, no induce la adhesión de Bifidobacterium infantis a las células epiteliales. La adición de 3-sialilactosa, otro HMO, tampoco consigue una gran inducción, que sí consigue la adición de 6-sialilactosa, induce una adhesión muy importante de Bifidobacterium infantis a las células epiteliales. Es muy destacable el efecto exponencial que se consigue cuando lo que se añade es una mezcla de oligosacáridos, concretamente de 3-sialilactosa y 6-sialilactosa. El efecto no es sumatorio, es multiplicativo, aumenta muy significativamente la adhesión a Bifidobacterium infantis, lo que no sucede cuando lo que se añade a la 6-sialilactosa es lactosa, como podemos ver en esta diapositiva. Todos los que nos dedicamos a la gastroenterología pediátrica, incluso todos los que os dedicáis a la pediatría en atención primaria o en hospitales, sabemos que en la base de los trastornos digestivos funcionales existe lo que denominamos de una manera un poco pomposa la hiperalgesia visceral, la hipersensibilidad visceral. Pues bien, este interesantísimo estudio experimental en animales de experimentación demuestra que la mezcla de dos grupos de oligosacáridos, de 2-fucosilactosa más fucosilactosa y lacto-N-tetraosa más 6-sialilactosa, consiguen normalizar esa hipersensibilidad visceral. Me voy a detener un poco porque es un poco complicada de entender. Se somete a los animales de experimentación a un estrés. A un estrés se les pone como una especie de islita rodeados por agua y los ratones se ponen muy nerviosos. Unos van a estar alimentados con una alimentación control que no está suplementada y otros van a estar alimentados con la suplementación anteriormente mencionada. Y otros no van a estar sometidos a estrés. Pues como podéis ver en el panel de la izquierda los efectos de la mezcla de 2-FL y DFL. La gráfica azul es la de los animales sometidos a estrés y alimentados con una dieta control, y las dos gráficas de abajo, que son prácticamente superponibles, son los animales no sometidos a estrés, que tienen un efecto de hipersensibilidad visceral que se manifiesta por los movimientos que se producen cuando se les distiende de forma progresiva el colon. Vemos cómo los no sometidos a estrés prácticamente tienen la misma respuesta que los animales de experimentación suplementados con la mezcla de oligosacáridos. Lo mismo pasa con la mezcla en el panel de la derecha. Bien, pasando ya al segundo bloque, al sistema inmune, el principal efecto del sistema inmune es la defensa contra las infecciones y las bacterias, igual que las beneficiosas se tienen que adherir al epitelio, los patógenos para infectar tienen que adherirse al epitelio intestinal, se adhieren a unos receptores, a glicanos, a lectinas, y de esa manera pueden invadir nuestro organismo. Pues bien, los oligosacáridos van a actuar como
señuelos solubles, es decir, van a simular ese aspecto que tienen los receptores epiteliales, las bacterias patógenas se van a unir a ellos y no van a poder adherirse de esa manera al epitelio intestinal. En esta diapositiva podemos ver cómo la administración de 2-fucosilactosa en diferentes concentraciones, concretamente a la concentración de 2,5 gramos por litro, consigue inhibir la adhesión de Escherichia coli o 119 a un cultivo de células epiteliales humanas, concretamente a las células CACO2. En esta otra diapositiva podemos ver cómo la administración de oligosacáridos, que aquí llaman crudos, que sería la barra que aparece en cuarto lugar por arriba, consigue inhibir la adhesión de Campylobacter a células también humanas, a células derivadas de carcinoma intestinal. Pues bien, ese efecto de inhibición de la adhesión no lo consiguen la lactosa, que sería la primera barra superior, los lípidos, la segunda, proteínas no inmunoglobulinas, la tercera, sí lo consigue la mezcla de oligosacáridos. Pero si nos fijamos en las 4 barras inferiores, vemos cómo del total de oligosacáridos, los que retienen ese efecto de inhibición de la adhesión son los de tipo neutro, los acídicos, los sialilados no van a inhibir esa adhesión de Campylobacter. Y dentro de los neutros son concretamente los fucosilados. Los no fucosilados tampoco tienen esa misma capacidad de inhibición de la adhesión de Campylobacter. Yendo un poco más allá y pasando a otro tipo de oligosacáridos neutros, en este caso la lacto-N tetraosa, es capaz de inhibir el crecimiento de Streptococo del grupo B. En el panel superior de la izquierda podemos ver cómo mientras que la adición de galactoligosacáridos no inhibe el crecimiento, es la gráfica de color azul, la mezcla de oligosacáridos sí lo inhibe, que sería la gráfica de color rojo. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo los oligosacáridos acídicos no inhiben el crecimiento, que sí lo inhiben los neutros y los mezclados. Y por último, en la gráfica inferior podemos ver cómo de todos ellos la lacto-N tetraosa es prácticamente la que mayor inhibición del crecimiento de Streptococo consigue dentro de este grupo. Aquí podemos ver cómo los oligosacáridos, concretamente 2-FL, 3-sialilactosa y 6-sialilactosa, son capaces de inhibir la infectividad de rotavirus en células de epitelio de mono, cosa que no consiguen otro tipo de prebióticos como los galacto-oligosacáridos. Yendo a estudios clínicos en niños, ya no tanto estudios en animales de experimentación, podemos ver cómo al estudiar en 93 parejas de madre e hijo la cantidad de oligosacáridos que estaban presentes en la leche, vemos que aquellas madres en cuya leche había baja cantidad de 2-fucosilactosa, sus hijos presentaban un mayor número de infecciones por Campylobacter, que es lo que nos demuestra el panel de la izquierda. Mientras que cuando se analizaba la cantidad de fucosil-oligosacáridos en la leche, aquellas madres cuya leche tenía poca cantidad de 2-fucosil-oligosacáridos tenían una mayor prevalencia de diarrea de gravedad moderada a severa por diferentes causas etiológicas. Estamos llegando al final de los efectos que quiero destacar. Vamos a hablar ahora de efectos antiinflamatorios de los oligosacáridos, ya no directamente sobre el epitelio intestinal, sino incluso a distancia, de tal manera que en este ensayo clínico podemos ver cómo la adición de oligosacáridos de la leche humana van a conseguir un perfil inflamatorio muy similar al de la leche materna. En este estudio se compara una leche control no suplementada con oligosacáridos con 2 fórmulas experimentales con diferentes concentraciones de oligosacáridos. Una más baja, que sería la barra de color gris claro, y otra con mayor concentración, que serían las barras rayadas. Y un control, que sería las barras blancas, que son niños amamantados al pecho. Y por destacar 2, como podéis ver, la fórmula que tenía la concentración de oligosacáridos baja prácticamente presenta el mismo nivel de citoquinas
que la leche materna, que los niños alimentados con leche materna. Si nos fijamos en los niveles de TNF-alfa, son prácticamente superponibles los conseguidos con los niños alimentados por lactancia materna y con la fórmula experimental de baja concentración de oligosacáridos, y exactamente lo mismo pasa con los niveles de interleuquina 6. Es decir, los niños que reciben una fórmula suplementada en 2-fucosil-lactosa van a tener una menor concentración de citoquinas proinflamatorias en su sangre, de manera muy similar a lo que sucede con los niños alimentados con lactancia materna. También tienen efectos importantes y otra de las patas del sistema inmune, ¿no? Hemos hablado de infecciones, hemos hablado de citoquinas inflamatorias y ahora vamos a hablar de alergia, ¿no? Que es otra de las patas del sistema inmune. Los oligosacáridos van a conseguir equilibrar el balance TH1-TH2, con lo cual van a favorecer que no se desarrollen enfermedades de tipo alérgico. Este es un estudio muy interesante publicado en el año 2017 en el que nuevamente se analizaba la presencia o no de las características secretoras, es decir, las madres cuya leche tenía 2-fucosil-lactosa, que serían las FUT2 positivas. Por un lado, se analizaban niños nacidos por vía vaginal, por otro lado, se analizaban niños nacidos por cesárea. Como sabéis perfectamente, los niños nacidos por cesárea, este hecho condiciona una alteración en el equilibrio de la microbiota de este recién nacido. Se va a producir una disbiosis y esa disbiosis va a favorecer el desarrollo de enfermedades de tipo alérgico. Pues bien, cuando se comparaba dentro del grupo de niños nacidos por cesárea, cuando se comparaba a aquellos cuyas madres tenían FUT2, es decir, madres secretoras, los niños alimentados con leche de madres secretoras, solo un 14% de este grupo desarrollaba dermatitis atópica mediada por IgE, mientras que en el grupo de madres que no tenían FUT2, madres no secretoras, el 43% desarrollaba dermatitis atópica asociada a IgE. Como veis en el panel, no os quiero engañar, la diferencia no es significativa, 0.0095, es decir, es una diferencia clínicamente importante, aunque estadísticamente no significativa. Lo que sí es estadísticamente significativo es lo que os presento en esta diapositiva, que es del mismo estudio. En este panel, lo que se analiza es la concentración de 2-fucosil-lactosa en la leche de las madres en función de que los niños tuvieran o no enfermedades alérgicas. Y como podéis ver, en relación al panel de la izquierda, los niños que no desarrollaron ningún tipo de enfermedad alérgica tenían niveles de 2-fucosil-lactosa en la leche de sus madres significativamente más altos que aquellos que sí desarrollaban enfermedades alérgicas mediadas por IgE. Y en el panel de la derecha, al comparar la concentración de 2-fucosil-lactosa en la leche de los niños en función de que desarrollaron o no dermatitis atópica mediada por IgE, pues podemos ver cómo los niveles de 2-fucosil-lactosa eran significativamente más altos en aquellos que no desarrollaban dermatitis atópica mediada por IgE. Estoy llegando al final. He hablado de efectos sobre la salud inmune, he hablado de efectos sobre la salud intestinal y hemos visto cómo, de alguna o de otra manera, los 5 oligosacáridos que nos están ocupando en esta sesión participan, tienen efectos demostrados desde el punto de vista de la clínica o de los estudios de investigación básica. Me gustaría finalizar con 3 mensajes para llevarse a casa. En una ocasión me dijeron que por muy buena que sea una presentación, al final el público se va a quedar con 3 mensajes, entonces es lo único que quiero trasladaros, ¿no? Los oligosacáridos de la leche humana ejercen efectos importantes sobre la salud. En relación a la salud intestinal, van a favorecer el desarrollo de bacterias beneficiosas, van a favorecer la adhesión de las bacterias al intestino, van a disminuir la presencia de bacterias perjudiciales y van a favorecer la función de barrera intestinal, una función importantísima. Y en relación a la salud inmune, van a inhibir la adhesión, van a inhibir el crecimiento de patógenos intestinales, van a disminuir la producción de citoquinas y, por último, van a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas y desarrollar también procesos infecciosos. Y nada más, espero no haberles cansado mucho, que haya sido de interés y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Pues no sabemos cómo saludarnos. Quiero agradeceros mucho estar aquí y me siento pues muy honrado porque quizás de todos los que estamos ahora mismo online, soy el único
que no sé lo que es una HMO, ni idea, no lo sabía. Hasta ahora conocía a su primo, el HMI, ¿sabes?, para conexiones y eso, pero no, y uno le con sacárido eso, ni en el zoo he ido y ni lo he visto eso tampoco, el sacárido ese, tampoco. Pero sí que me he quedado con que, a ver si hago bien el resumen, atender mucho, ¿vale? Porque hay más invitados, yo voy a hacer lo que pueda. Pero yo lo que he entendido es que con los HMOs y todo esto se va a conseguir que el sistema inmune de los bebés, eso esté a tope. Y me alegro mucho, no me extraña que Fernando Carballo dijera antes que es un día histórico, porque es que es un día histórico. Porque yo me acuerdo en mis tiempos, cuando yo era pequeño, menudo cambio. Y yo tampoco soy tan mayor. A ver, ahora hay muchas generaciones, X, Y, Z. Yo lo veo todo por el nombre de Roberto Carlos. Si yo he dicho Roberto Carlos y no te ha llegado ninguna imagen a la cabeza, eres muy joven, disfrútalo. Si he dicho Roberto Carlos y te viene un futbolista, estás en lo mejor de la vida, como yo, ¡vamos allá! Y si he dicho Roberto Carlos y la primera imagen que te ha venido es la de un cantante, cuídate, ¿vale? Cuídate mucho. Entonces, lo del sistema inmune se hacía a lo burro. Cuando éramos pequeños, yo me acuerdo de esto, te daban productos para que se reforzara eso, sin ley. Bueno, vamos a seguir, atender mucho, ¿vale? Porque viene de Sevilla, es una doctora que, bueno, es que casa perfectamente en este universo porque es que la NASA está detrás de ella. Atender mucho, yo intentaré hacer luego un mini resumen, pero ya habéis visto, no confiéis mucho en mí, ¿vale? Atender, os pido otro fortísimo aplauso para Beatriz Espín. Fuerte el aplauso. Hola, buenas tardes, noches. La verdad es que muchas gracias por la presentación, Dani. Muchas gracias a Nestlé porque es toda una experiencia, se los puedo decir. Llevo toda la tarde en el espacio y de verdad nunca pensé que esto me podría pasar. Lo primero en mi presentación que vamos a hacer es recordar 3 conceptos que ya los ha dicho el doctor Díaz muy bien, pero creo que son tremendamente importantes tenerlos en cuenta para todo lo que les voy a hablar luego. El primero es que el oligosacárido, el HMO, hay que entenderlo como una molécula que transmite información. Es una molécula que es capaz de unirse a una serie de familias de receptores, familias que están distribuidas extensamente por células de nuestro organismo. Es verdad que predominan en el sistema inmunológico y es verdad que predominan en el tubo digestivo, pero hay células como los hepatocitos, las neuronas, los miocitos, que tienen receptores frente a los que se pueden unir a los HMO. Y esa unión va a transmitir una señal, va a transmitir una información y la célula la recibe y va a responder a ella. El segundo concepto es que esa transmisión de la señal se realiza en un contexto y ese contexto va a modular la señal. Y eso se ve muy bien en este estudio que se publicó el año pasado, en el que lo primero que hacían los autores era ver un receptor que está implicado en la emisión o la transmisión de señales del sistema nervioso. Y primero vieron si los HMO o qué HMO se podían unir a ellos. Y vieron que específicamente tenían más afinidad el 6-SL y el lacto-neotetraosa. Y lo ven en la gráfica del central, la unión de uno y de otro por separado activa el receptor, pero cuando se dan los dos a la vez, la activación y la señal se incrementa mucho. Y lo que vieron, fíjense qué curioso, es la gráfica de la derecha, daban los dos HMO, pero si además añadían una sustancia, el ácido quinurénico, pues esa señal se intensificaba mucho más. Y fíjense, el ácido quinurénico es una sustancia que es el producto de la digestión por parte de la microbiota de un tercer HMO. Esto es la unión hace la fuerza, es decir, yo puedo conseguir la misma señal, transmito la misma información con un HMO, pero la puedo intensificar mucho si diversifico los HMO. Y el tercer concepto es que la señal se puede transmitir o se puede quedar en el tubo digestivo, pero también puede salir de él. Tanto el HMO como los productos de degradación por parte de la microbiota de esos HMO,
pueden absorberse y pasar al torrente sanguíneo y hacer y emitir la señal fuera del tubo digestivo. También pueden emitir la señal en la lámina propia a células que están ahí y esas ser vehiculizadas por el torrente sanguíneo. Y pueden emitir o transmitir la información a células de otros órganos diferentes que se expresan en el tubo digestivo. El ejemplo más evidente es las células del sistema nervioso. O sea que todo eso, recuérdenlo, porque a lo largo de la presentación se lo voy a ir recordando una y otra vez en toda la charla. La primera parte, efectos neurológicos. Se sabe que hay un eje microbiota, intestino, cerebro. Por lo tanto, si los HMO llegan al tubo digestivo y transmiten información, pues probablemente pueden incidir en ese eje. Y eso se ve muy bien en este estudio que les enseño. Ustedes pueden introducirle unos electrodos al ratón y medir la actividad cerebral que tiene de determinadas regiones su cerebro. Concretamente, lo que ven es en el hipotálamo. Y ven que aquellos ratones que en la alimentación los suplementan con dos-fucosil-lactosa, los potenciales que se miden en la región del hipocampo son muchísimo más amplios. Lo ven, son los círculos rojos, con respecto a los ratones que reciben la alimentación y no están suplementados. Y esa diferencia de actividad cerebral se elimina si le hacen una vagotomía bilateral al ratón. ¿Eso qué me quiere decir? Que son neurotransmisores. El HMO o los productos están transmitiendo la señal desde el tubo digestivo vía ascendente, vía vago, al sistema nervioso central. Llega información al sistema nervioso central. Claro, ¿qué hace el sistema nervioso central con esa información? ¿O cuáles las consecuencias? ¿O cómo va a condicionar eso el funcionamiento del sistema nervioso central? Eso es un poquito más difícil de determinar, pero más curioso. Fíjense, nosotros podemos valorar o cuantificar la conducta del ratón. Pues, por ejemplo, podemos ver si está muy nervioso o no, si escarba mucho en el cajón donde lo pongamos y las piedras que hay ahí en la arena las desorganiza mucho. O podemos ver cómo va dando vueltas y cuantificar todo lo que recorre en el cajón que tiene. De alguna manera estamos midiendo el estrés y la conducta que tiene. Y podemos también valorar cuánto tiempo y cuántos fracasos tiene hasta que consigue aprender algo. Hasta que consigue, por ejemplo, aprender que cada vez que va a sonar una señal determinada, si le da a una palanca con una presión determinada, va a tener una recompensa. Y después de que lo aprenda, y estando un tiempo afianzando ese aprendizaje, yo puedo dejar de hacerle ese test y al cabo del tiempo volver a hacérselo y ver si lo ha recordado bien. Puedo medir la capacidad que tiene de memorizarlo. Y puedo ponerle en un laberinto y específicamente solo en unas ramas de ese laberinto, la que tiene específicamente una señal determinada es la que, si coge el ratón, va a tener una recompensa. Y después de que lo aprenda, puedo cambiarle la señal y ver si se acordaba bien de la señal adecuada para recibir la recompensa. Es decir, que son todos una diversidad de test que lo que hacen es medirme la capacidad que tiene el ratón para aprender algo, la capacidad para memorizar o la capacidad o qué conducta tiene. Pues todos esos, hay numerosos estudios en ratones y en cerdos, en animales de experimentación en general, en el que se valoran con esos test qué función tiene y se ve que aquellos ratones o cerdos que reciben la suplementación con el HMO tienen diferencias en la capacidad, sobre todo de memoria y en algunos de aprendizaje, que aquellos que no han recibido la suplementación con el HMO. Sobre todo cuando el HMO empleado es 3SL, 6SL, solos o en conjunción, y algunos con el 2FL. Y algo que a mí me parece muy, muy importante de resaltar es que se ve en algunos de estos estudios el efecto que hay de periodo ventana. Es decir, cuando el ratón está siendo amamantado en el periodo de lactante, lo suplemento con el HMO. Y cuando llega al periodo de adulto en el que ya no está recibiendo el HMO, persiste la diferencia entre las funciones del sistema, sobre todo de memoria. El último estudio que habla precisamente de eso, de ese periodo de ventana, es este que les pongo aquí, que a mí me parece un poquito farragoso de la cantidad de información
que nos cuenta, pero se la pongo porque me parece que hay algunas cosas que son tremendamente importantes. Fíjense lo que hace. Cogen ratones, a la mitad los amamantan pues, de forma normal. O sea, la ratón hembra no sé, le da la leche en condiciones normales. Y a la otra mitad reciben la leche de ratones hembras que han sido modificadas genéticamente para que produzcan leche que no tenga un HMO en particular, en este caso el 6SL. Y comparan cómo va la evolución y cuáles son las funciones. Y ven diferencias en la capacidad de memoria, diferencias en la capacidad de aprendizaje, diferencias en los potenciales que les he comentado al principio, diferencias en el sistema sobre todo de la serotonina, de serotoninérgico, y diferencias cuando van al sistema nervioso central y le hacen la histología, ven diferencias en la expresión de los genes de las células que tiene el ratón en el sistema nervioso central. De tal manera que los que reciben la leche materna con el 6SL tienen están más expresados una serie de genes que están implicados en la mielinización y en la creación de conductos y de sistemas neurológicos, o de circuitos neuronales. Para mí, este es el efecto que tiene la señal que recibe el sistema nervioso central. O sea, le está diciendo a las células de arriba, crea conexiones. En el niño, pues en el niño tenemos muy poco de datos sobre cómo puede incidir el HMO en el funcionamiento o en el desarrollo del niño. Pero lo único que les puedo ofrecer, o lo que les puedo enseñar, son datos observacionales que tratan de ver o relacionar cantidad de HMO en la leche de la madre que amamanta y desarrollo posterior del niño. Por ejemplo, en vemos la relación, o existe una relación entre aquellos que reciben más cantidad, una leche que tiene más rica en 2-fucosilactosa, pues al cabo de los 2 años tienen scores mayores en un test de desarrollo cognitivo. Y por ejemplo, en el que relaciona mayores cantidades de 3SL en la leche que reciben, sobre todo en los primeros meses, con unos scores mayores de una escala que sobre todo valora desarrollo del lenguaje. Es mucho menos conocido, Igual que hay un eje microbiota intestino-cerebro, hay un eje microbiota intestino-hueso. Mucho menos conocido, pero igual de apasionante, diría yo. No exactamente es que el HMO sea el que produce la señal. El eje microbiota intestino-hueso, sobre todo, se basa en que la actividad metabólica de la microbiota genera una serie de sustancias que son las que son vehiculizadas por el torrente sanguíneo, llegan al hueso y allí lo que son capaces de hacer es inhibir la diferenciación de la célula pluripotencial en osteoclasto. El osteoclasto que su objetivo es romper hueso, ¿no? o retirar hueso. Bueno, pues el HMO que incide, es uno de los factores que incide en la composición de la microbiota, evidentemente pues tiene que tener un efecto en este eje, es que no hay la más mínima duda. Y efectivamente se ve sobre todo en los estudios experimentales. Tengo que volver al ratón y en los estudios que tenemos, pues fíjense, en un gráfico, el de la izquierda, tienen la porosidad, o sea, lo frágil que es la cortical del hueso, y en el otro gráfico, pues lo duro que es, la densidad mineral ósea. La primera columna de cada uno de los gráficos es los ratones alimentados de forma natural por la leche de sus madres. La segunda columna es los que están alimentados por un sustituto de leche, el equivalente a la fórmula láctea en el niño. Y fíjense cómo la densidad mineral ósea es muchísimo peor, baja. Sin embargo, ese efecto negativo lo puedo tamponar añadiéndole a esa fórmula 2, 4 o 6 HMO, de tal manera que la densidad mineral ósea queda como si fuera alimentado el niño con la leche de su madre. De estudios en niños no les puedo poner nada, absolutamente nada. Solo les puedo decir que hay un estudio en desarrollo, que es del que probablemente luego les comentarán algunas cosas. Es un estudio prospectivo, multicéntrico,
en el que se va a comparar o se está comparando el desarrollo de niños alimentados con una fórmula que va suplementada con 5-HMO frente a dos grupos, un grupo en el que reciben lactancia materna y otro que recibe la leche o la fórmula sin suplementar. Y el seguimiento se hace a largo plazo y la suplementación hasta los 15 meses. Y fíjense que dos de los parámetros que se va a valorar son funciones cognitivas y salud ósea. Cuando tengan los resultados, pues si me vuelven a invitar aquí al espacio, yo vengo y se los explico. De la última parte de mi charla, el metabolismo, o qué funciones pueden tener, o qué efectos pueden tener los HMO en el metabolismo, pues yo pensé, les puedo contar que inciden en que la microbiota es más rica en bifidobacterias, pero eso ya lo ha comentado mi compañero. Les puedo contar que inciden en que el metaboloma, es decir, que la actividad metabólica de esa microbiota pues es diferente y más parecida a la lactancia materna, que tienen un pH menor, que forman más ácidos grasos de cadena corta, más sustancias de esas que viajan, que les he comentado, a través del torrente sanguíneo. Pero eso ya lo saben. Les puedo contar que el crecimiento de los niños que están alimentados con fórmulas suplementadas con HMO es el adecuado comparándolo con niños que están tomando pecho, por lo menos, fíjense, les he puesto en la tabla, en población o en niños que no tienen patología de base. A esto les puedo añadir los que tienen una patología, pues yo qué sé, una PLV o incluso hay algunos en pretérmino. Y en todos se demuestra que la suplementación es segura en cuanto a crecimiento. Pero eso lo saben ustedes también ya. Entonces, yo he decidido que les voy a contar lo que a mí me parece o me llama más la atención, que es la posibilidad de que el HMO tenga efecto en la salud metabólica a largo plazo. Lo que pasa es que de eso tengo poco, o les puedo contar poco. Este es el estudio experimental que a mí más me llama la atención. Es un estudio en el que, fíjense, a la mitad de los ratones los alimentan con una dieta normal, normocalórica. Y la otra mitad los alimentas con una dieta muy rica en grasa, hipercalórica. Y en cada grupo, a la mitad los suplementan con 3-SL, un HMO, y a la otra mitad no, y el otro 3/4 de lo mismo. La gráfica de la derecha, fíjense, la suplementación con el 3-SL no modifica nada en cuanto a el depósito de grasa, el porcentaje, el incremento de grasa, si la dieta del ratón es normocalórica. Pero cuando es hipercalórica, el incremento o el depósito de masa grasa en ese ratón lo disminuye mucho el hecho de estar tomando el 3-SL. Y lo mismo pasa si miramos el metabolismo hidrocarbonado, que es la gráfica del centro. En aquellos que tienen una dieta normocalórica, pues prácticamente no hay diferencias entre suplementar o no suplementar, pero sin embargo los que tienen una dieta hipercalórica, el control de la glucemia que hace el ratón es muchísimo mejor si está suplementado con el 3-SL. Claro, en efectos en niños o en lactantes, esto es en ratón, pues ahí poco. Sobre todo, les pongo esta gráfica porque en los últimos 2 años han proliferado los estudios que tratan de relacionar qué cantidad de HMO hay en las leches de las madres con un posible efecto protector de desarrollo de obesidad a largo plazo. Y de esto les tengo que decir que no soy tan optimista como en los anteriores, en los otros dos grupos, sobre todo en el del sistema nervioso central, ¿no? Prácticamente cada estudio dice una cosa, el seguimiento es muy diferente, unos solo 4 meses, otros los 12 meses. En fin, yo me quedaría de todos con el estudio de Landstrom del 2020, porque probablemente es el más largo, hasta los 5 años, y viene a decir que, bueno, pues a lo mejor no es un único HMO, que a lo mejor es la diversidad, a lo mejor son las relaciones y probablemente es que haya que estudiar a ver si tienen un efecto modulador con otras sustancias, otros factores bioactivos que están presentes en la leche materna, como puede ser la leptina o como pueden ser otros factores de crecimiento. Y voy a terminar ya. El doctor Díaz decía 3 mensajes. Bueno, pues mis 3 mensajes, si yo
he podido transmitirle 3 mensajes. Me gustaría que fueran las 3 primeras diapositivas que les puse. El que son transmisores de información, que esa información puede modularse, puede intensificarse y que ese efecto puede aparecer fuera del tubo digestivo. Claro, es verdad que casi todo lo que les he dicho, por no decir todo, es en relación a ratones. Y a veces nos parecemos mucho al ratón, pero a veces no tanto, ¿eh? Entonces, extrapolar todo lo que les he dicho al campo del lactante, pues no puede ser. Necesitamos estudios clínicos que lo avalen. Con lo cual, el viaje de los HMO en estos efectos, el neurológico, el óseo y el metabólico, probablemente va a empezar ahora y va a dispararse ahora de aquí a los siguientes años. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por todos los datos que nos has dado. Ya te preguntaré luego, porque estudias tanto los ratones y la memoria de los ratones, que estaba yo aquí pensando, digo, ¿qué tendrá más memoria? Luego te lo pregunto, ¿vale? ¿Pero quién tiene más memoria? Me gustaría saberlo. ¿Un ratón o un hombre casado? Porque los hombres casados no tenemos memoria. Yo lo sé porque mi mujer quiere acabar una discusión y solo tiene que decirme 3 palabras. Y seguro que os pasa a vosotros también. ¿Vale? ¿Listo? Ponme un ejemplo. A tomar por saco ya. No puedes seguir discutiendo. No damos. En fin, me alegro que hayan dado tantos datos. Es muy importante porque estamos hablando para pediatras. Y ha cambiado mucho. Hablábamos antes de cómo era cuando yo era pequeño, pero ha cambiado mucho. Ahora, todo esto, los pediatras lo sabéis. Los padres y las madres ahora se leerían todos estos datos. Hay que darles datos. Ahora es una preocupación. Ahora son 24 horas. Ahora es un trabajo 24 horas ser padre o madre. Hay que ser, aparte de padre o madre, amigo, confidente, animador, coach, psicólogo particular, chofer, mayordomo, vigilante jurado. Hay que ser hasta cocinero profesional. ¿Qué os voy a contar a los pediatras? Ahora los padres estamos... ¿Tenéis niños pequeños por aquí, por abajo? Levantarme la mano. Mira, ahí hay alguno. Igual hay alguno que no tiene ni fuerzas para levantar el brazo. Porque ahora es que es agotador. Lo sabréis los pediatras. Y quien no tenga niños pequeños, poner un ejemplo, ¿vale? Yo pongo a la gente un ejemplo. La próxima vez que veáis a una pareja pasear a su bebé por la calle, reparar en esa imagen. Vais a ver al bebé feliz, rollizo, jovial. Mira, parece el consejero delegado de la familia. Y ahora unos coloretes que parece que ha pintado Sorolla. Y ahora fijaos en los padres. Los padres van agarrados al cochecito, ¿sabes? Sujetándose como si fueran Walking Dead, ¿sabes? De la 9ª temporada, que están más cascaos. Y siempre dicen lo mismo. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Y somos así. Ahora es una obsesión. Y alguno dirá, notamos un poquito. Es que tengo envidia de la suerte que tienen ahora. Porque cuando yo era pequeño... se decía una frase, ahora que estamos hablando tanto de la alimentación. Acordaros de esto. Cuando seas padre o cuando seas madre, comerás huevos. Y ahora estamos en la tierra prometida y se los están comiendo nuestros hijos. Somos la primera generación que nos vamos de este planeta sin mandar. Nos mandaron nuestros padres y ahora nos mandan nuestros hijos. Y vosotros que sois pediatras, eso lo sabéis. Bueno, menos mal, estaba un poco tranquilo por no tener que resumir tantos datos, Beatriz, porque sé que ahora viene, ya Marisa me ha visto y ha dicho, déjame a mí que soy científica, voy a hacer aquí un resumen como tiene que ser de datos y todo. Así que os pido un fortísimo aplauso para Marisa Vidal. Bueno, haré lo que pueda y sobre todo contando ya con el nivel científico que hemos tenido en las charlas anteriores. Yo voy a volver a la diapositiva con la que terminé mi anterior presentación y Juanjo Díaz decía que quería recordar 3 mensajes y yo voy a pedir un poco más. Yo creo que me voy a quedar con el número 5 porque es el número de la jornada de hoy. Y quiero recordar estos 5 beneficios y estos 5 HMOs con los que hemos empezado la sesión y con los que queremos terminar recordando. Y quiero tomar también unas palabras de la doctora Beatriz Espín, porque efectivamente mucha de la evidencia que tenemos de alguno de estos beneficios proviene de estudios preclínicos, como no puede ser de otra manera. Los necesitamos para saber el mecanismo de acción, realmente cómo funciona. Pero
Estos resultados nos llevan a que podamos introducir o preparar una hipótesis para realizar ensayos clínicos. Y esa es la parte que yo vengo a contar para terminar. Vengo a hablar de ese ensayo clínico que ha estado comentando la doctora Espín y que presento ahora a continuación con un poquito más de detalle. Ese estudio está en marcha, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, doble ciego, realizado en Europa y se va a hacer un seguimiento a casi 800 lactantes hasta los 15 meses de edad. Efectivamente hay dos grupos con HMOs, una fórmula con HMOs con distintas cantidades, 1,5 y 2,5 gramos litro, frente a un grupo control, que es otro grupo de lactantes que toman una fórmula sin HMOs, y un grupo de referencia, la lactancia materna, que toman lactancia materna. Los objetivos principales, obviamente, tiene que ser el crecimiento seguro hasta los 4 meses de edad, más la incidencia de enfermedad respiratoria a lo largo del estudio. También se midieron otros objetivos, obviamente, la incidencia de otras infecciones, de la composición de la microbiota, el uso de medicación, marcadores inmunes y, como se ha comentado anteriormente, también se pretende valorar con ciertos marcadores la salud ósea y la salud cognitiva. Confirmando lo que se podía esperar, es una fórmula segura porque demostró un crecimiento apropiado para la edad según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado también mostró a nivel digestivo una tolerancia adecuada, mostrando un patrón de heces similar a los niños que tomaron leche materna. En cuanto a nivel inmunológico, se detectaron marcadores inmunológicos como son la IgA secretora y la alfa-1 antitripsina fecal, y en ambos casos se observaron valores más próximos al grupo alimentado con leche materna y con diferencias estadísticamente significativas frente al grupo control. En el caso de la alfa-antitripsina fecal tenía diferencias, como se ve, son valores inferiores como aparece en el grupo de lactancia materna que en el grupo control. En cuanto al crecimiento de bifidobacterias, en cómo se comportó esa microbiota, obviamente se ha encontrado lo que esperábamos, un mayor crecimiento de bifidobacterias totales y también en concreto de Bifidobacterium longus infantis, así como vimos una reducción del crecimiento de patógenos en las heces, se analizó y se vio que se midió en concreto Clostridioides difficile y también Enterococcus fecalis, que es un patógeno oportunista, y en ambos casos también se observó un menor crecimiento frente al grupo control, el grupo que tomaba una fórmula sin los HMOs. Obviamente, el mayor crecimiento, la mayor abundancia relativa de estas bifidobacterias hace que se cree un pH fecal más bajo y que viene consecuencia de esa mayor producción de ácidos orgánicos fecales por parte de esas bifidobacterias al alimentarse de ese sustrato que son los HMOs. Esto está creando esa producción de metabolitos, que son esos ácidos que generan esa bajada de pH, lo que crea una atmósfera, un ambiente que no es adecuado para que crezcan esas bacterias potencialmente patógenas. Con lo cual, estos beneficios esperables se confirman en este estudio en lactantes que está en marcha actualmente, y estos resultados se han presentado recientemente en congresos europeos en los últimos meses. Si pudiéramos resumir de alguna manera en estas tablas, pretendo resumir estos 5 HMOs, los beneficios que han mostrado sobre determinados aspectos de la salud, pues vemos que sobre la salud inmune, aquí quedan representados los 5 HMOs de los que hablamos hoy y los distintos efectos sobre la salud, como por ejemplo la reducción de infecciones, la inhibición del crecimiento y adhesión de patógenos, la inhibición de la inflamación o la mejora en la respuesta frente a vacunas. Frente a la salud intestinal, si hacemos también esta revisión, podemos estar viendo que se favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas, reducción del daño visceral, regulación de la contractibilidad y refuerzo de la barrera intestinal en la mayoría de estos HMOs y algunos en combinación, como aparece en algún caso, LNT con 6-SL. Frente a la salud cerebral, como bien se ha comentado, es donde menos evidencia tenemos a día de hoy, pero para eso se está trabajando, el camino empieza y estamos trabajando en estudios también clínicos, pero lo que nos está mostrando los estudios en modelo animal es que hay una mejora de la atención y reducción de la impulsividad, así como una mejora del aprendizaje, memoria y lenguaje, como ha contado anteriormente la doctora Espín.
Y en cuanto a la salud ósea, también son los HMOs sialilados aquellos que han mostrado también ciertos beneficios con disminución de la porosidad cortical, aumento del volumen trabecular y cortical y del espesor del hueso cortical y la densidad mineral ósea. Por último, frente a la salud metabólica, sí que tenemos datos en ensayos clínicos, ya lo hemos visto, como que garantiza tanto estudios clínicos en lactantes con fórmulas con 2 HMOs o con fórmulas con 5 HMOs o con el 2FL únicamente, se ha visto que presentan un crecimiento apropiado para la edad de acuerdo a los estándares de la OMS. Por último y no menos importante, recordar que todos estos HMOs están aprobados y tienen la garantía y han sido aprobados como seguros por la EFSA y la FDA y han sido aprobados por la Comisión en distintos reglamentos hasta este mismo mes de enero del 2021. Y como recordatorio, en mis últimas presentaciones, en mis últimas diapositivas, quería compartir que recordemos que de los 200 HMOs que hay en la leche materna, 20 son los más estudiados, que de ellos se han seleccionado 5 en base a su evidencia científica y a la funcionalidad que se ha mostrado que tienen beneficios sobre el lactante, que sobre el sistema inmune hay numerosos efectos ampliamente contrastados y que se van reforzando conforme los estudios se siguen haciendo y publicando. Se comprueba y se corrobora que estos efectos se mantienen con los distintos HMOs solos o en combinación y que también hay que seguir investigando sobre la salud cerebral, intestinal, metabólica, ósea, como se ha repetido varias veces en esta sesión de esta tarde, pero al menos los modelos animales y los estudios in vitro laboratoriales y las primeras pinceladas que nos está dando son resultados muy prometedores y en los que hay que seguir trabajando. El actual ensayo clínico en lactantes ha mostrado ya beneficios a nivel inmunológico, intestinal y metabólico. Y queda camino por recorrer, porque nos quedan los efectos sobre el desarrollo cognitivo, sobre el desarrollo óseo, que están todavía por evaluar y que volveremos aquí, los volveremos a presentar y contaremos con la doctora Spin para que nos los venga a contar si ella acepta nuestra invitación. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias. He aprendido un montón hoy. He aprendido hasta de los doctores que hay que dar los 3 mensajes. Y yo si tuviera que dar así como 3 mensajes diría que los HMOs han venido para quedarse. Eso muy bien, están ahí muy fuertes. Me alegro mucho de trabajar para pediatras porque sois lo más grande. No, os lo digo en serio, pues yo ya tengo una edad y estáis protegiendo lo más valioso que tenemos, que es a nuestros pequeños, que son los que tienen que pagar nuestras pensiones. Así que muchísimas gracias. Es un trabajo fundamental. Y luego, después de estar 1 hora escuchando datos, he alucinado la investigación que hay ahí detrás. Decía Fernando, no sé el número, pero muchísimos millones en investigación que se están viendo. Y no es por haceros la pelota, pero es investigación útil. Es investigación que hace mejor a la humanidad. Decía antes que tenía envidia de los niños. Voy a decir una cosa que tengo envidia, ¿vale?, de cuando yo era pequeño y que ha cambiado mucho, que es la justicia de los padres. Sois pediatras, esto lo habéis vivido mucho. Ahora se hace una justicia futurista. A la próxima que me contestes, a la próxima que no comas, a la próxima que me claves otro cuchillo, ¿sabes? Siempre es a la próxima. Y yo os pregunto, que estamos en familia, la familia Nestlé, ¿vale? ¿Os acordáis cómo era la justicia de nuestros padres? A que no era la próxima. Y os voy a refrescar porque no era la próxima, porque era instantánea. En fin, queda poco. Espero que todo esto vaya bien, que salgamos de la pandemia. Vacunaros, por favor, que salgamos de esto. No podemos perder una cosa que tenemos en este país, que es la alegría. Por eso somos el segundo país que más turistas vienen, y es por nuestra alegría. Que seáis muy felices, cuidaos mucho, y me gustaría cerrar ya con los ponentes que han estado aquí. Vamos a darle un último aplauso por todos la inversión, por hacer mejor la humanidad y por todos los datos que apoyáis y toda vuestra investigación científica. Vamos a empezar, como hemos empezado, por orden, con Fernando Carballo, fuerte el aplauso, también con Beatriz Espín, con Juanjo Díaz y con Marisa Vidal. Lo maravilloso empieza con la ciencia que hay detrás de NAN Supreme Pro, la primera y única fórmula con 5 HMO Complex.
Protege a tu hijo ayudando al desarrollo de su sistema inmunitario para un maravilloso mañana.